por el u y u por u nos quedaría u cuadrada sobre la raíz de a cuadrada menos u cuadrada más la raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Aquí este quedó negativo. Y luego más 1 sobre a por a cuadrada, se elimina una de las a. Nos queda a sobre la raíz de, voy a sacar como un denominador. Como un denominador sería a cuadrada. Y aquí quedaría a cuadrada menos u cuadrada, ¿sí? Y voy a aprovechar aquí mismo para separar la raíz. Y hacer raíz de lo de arriba entre raíz de lo de abajo. Que aquí ya sabríamos que esta raíz y este cuadrado se eliminarían, ¿sí? Esto para poder hacer la ley de la tortilla. Recordemos que esta es la división principal, entonces voy a agregar un 1 aquí para que queden a enteros, por así decirlo. Y hacer extremos por extremos, medios por medios, de manera que esto nos quede la derivada de f de u. No voy a sacar como un denominador todavía, ¿eh? Primero voy a acomodar esta fracción y luego ya veo qué hago, ¿sí? Extremos por extremos, dijimos que la raíz y el cuadrado de la a se eliminaban y quedaba nomás a. Por a nos queda a cuadrada. Y luego 1 por la raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Sí, pues se queda así. Ahora aquí el primer pensamiento que quizás nos viene a la mente es, pues hay que hacer una suma de fracciones entre estas tres. Pero es un poco más fácil primero sumar los términos que ya tienen el mismo denominador. Porque si se fijan, el denominador que tienen es igual. Entonces esta suma pues resulta mucho más sencilla porque no hay que sacar como un denominador, nomás hay que escribirlos juntos. Ambos tienen denominador a cuadrada menos u cuadrada. Entonces arriba queda menos u cuadrada más a cuadrada. Y pues voy a poner primero la a cuadrada. Y ya dejo aparte la raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Ok. ¿Quién ya se dio cuenta de una simplificación importante aquí? No por suma de fracciones, hay otra simplificación diferente que se puede hacer. Observen bien. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿No se factoriza la parte de arriba y la de abajo queda igual? No te alcancé a escuchar bien, Leslie. Que si no se factoriza la parte de arriba y la de abajo queda igual. Bueno, pero eso, ¿cómo te ayudaría a simplificar?
Pues es que yo lo usé de que el 2 multiplicando a la A cuadrada menos la U cuadrada a la 1/2 por A cuadrada menos U cuadrada a la 1/2 y eso dividido entre la raíz Ok, y ya así ya te se entendí. podían eliminar. Sí, ya te entendí. Efectivamente, pero no necesitas factorizarlo. Simplemente lo ves como que está a la uno y, y dices, pues si este es igual a este, el de arriba tiene exponente uno y el de abajo tiene exponente 1/2. Entonces, pues exponentes se restan. Sí, es una división, son iguales. Resto los exponentes, 1 menos 1/2, me queda 1/2. Entonces esto queda a cuadrada menos u cuadrada más la raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Y estas dos raíces son iguales y se están sumando, por lo tanto, el resultado sería 2 veces la raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Quizás de los más laboriosos de toda la tarea. Ok. ¿Dudas? Profe, si queremos separarlos para resolverlos por aparte y que no se amotone, podemos poner derivada de u y derivada de v, o no importa. ¿Cómo? Es que me quedaba muy amplio si lo ponías así todo junto. Entonces, separé primero la derivada de u, que es u por la raíz, y después la derivada de a cuadrada por arco de seno. Ah, ok, las hiciste aparte y luego las Ajá, juntaste. Sí, se vale. Sí, se vale. ok. Y al último llegas a lo mismo. ¿Sí? Lo que Ujú, pasa es que cuando haces eso, por ejemplo, aquí no hubieras podido sumar este con este. ujú, Tú no los sumaste porque los tenías separados. ¿Sí? Tú hiciste la suma, creo que hiciste la suma de estos dos, hiciste la suma de fracciones sí. y luego ya después de simplificarlo lo sumaste con esto. Ujú, ¿Sí? Que también te va a llevar al mismo resultado. Pero hay ocasiones en que tenerlo todo junto te facilita el trabajo, ¿sí? Que fue lo que nos pasó a nosotros, porque al sumar estos dos, nos queda esta fracción que se puede simplificar solita. Y si te fijas, no hice suma de fracciones, ok. más que esta de aquí, que esta es de a fuerzas. Pero fuera de eso, no sumé fracciones. Hice sumas y simplificaciones y, y eso fue todo. Ok, permítanme tantito. Bueno, ¿qué otro problema de tarea les causó dudas o que quieren que lo veamos?
El 11, profe. El 11 nos dice y igual a x arcoseno de 2x. Ok, este es una multiplicación. El 2x siempre va con el arcoseno, ¿sí? Son un solo término. Entonces es u, la x, y b, todo arcoseno de 2x. Entonces la derivada nos quedaría u por la derivada de b. La derivada de arcoseno de 2x es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. 2x al cuadrado quedaría 4x cuadrada. Por la derivada de u, derivada de 2x es 2, más b, arcoseno de 2x, por la derivada de u, que es 1. Y entonces aquí nos quedaría 2 por 1 por x sería 2x sobre la raíz de 1 menos 4x cuadrada más arcoseno de 2x. Y pues creo que es todo. Sí, así queda. Bueno, lo pusieron al revés en el resultado. Pusieron primero arcoseno de 2x y luego ya el término este que tiene la raíz, pero pues es lo mismo. Sí, aquí no hay diferencia. Gracias, profe. Nada. Por ahí, si a alguien le llamó la atención, dentro de los problemas que hicieron, está uno que no hicieron porque estaba en los pares, que se llama arco verseno. ¿Sí? Esta función es una función inversa de un, ¿cómo decirlo? De una función trigonométrica que cayó en desuso. ¿Sí? Ustedes saben que antes de nuestras maravillosas calculadoras científicas, había unas tablitas que eran más que tablitas, eran como unos libros, como un folletito, donde venían todas las funciones trigonométricas. Y de ahí sacábamos los resultados para saber seno, coseno, tangente y todo esto. Bueno, la función verseno es una función que nos ayuda a calcular otras funciones, ¿sí? Entonces, cuando se inventan las calculadoras científicas, y se hacen accesibles para todo el mundo, esta función deja de usarse. Tanto deja de usarse que yo estoy seguro que nunca la habían oído. ¿O me equivoco? No, profe, nunca lo había escuchado. Nunca, profe. Yo tampoco. Ni yo. Si ustedes recuerdan, en la unidad 2 vimos el círculo trigonométrico y les explicaba que la función, la función coseno era el cateto adyacente, la función seno era el opuesto, y aquí formamos un triángulo rectángulo, aquí mide 1,
Dijimos que este era coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el arco. Y este sería el seno del arco. ¿Sí? El arco sería la medida del círculo hasta aquí. Bueno, pues ver seno es esta distancia, de aquí para acá. ¿No? Ver seno del ángulo. Entonces se usaba, les digo, para calcular algunas otras cosas, ¿sí? Pero surgen las calculadoras científicas y desaparece esta función. Sin embargo, en libros como el que estamos usando, que es el libro de Granville, es un libro, pues que la primera edición salió hace bastantes años. Entonces, todavía se usaban estas funciones de ver seno y había otras, que ahorita ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Coverseno se llama la otra. El coverseno es la medida de, si ponen una línea punteada, sería esta medida de aquí. Esto se llama coverseno. Pero bueno, es entrar en otros detalles. Bueno, volviendo al tema. ¿Algún otro ejercicio donde hayan tenido duda? ¿No? No. No, profe. Ok. Profe. Bueno, vamos al siguiente tema. Se llama derivadas implícitas. De alguna manera ya hemos visto un poco de esto, sí, pero no hemos entrado a profundidad. Y como ejemplo, voy a poner precisamente un círculo. Ustedes imagínense que si es un círculo bien bonito, es a lo mejor el primero. Vamos a pensar que este círculo tiene un radio de 2, ¿sí? Y nosotros queremos saber en este punto cuál es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Para cualquier función, nosotros decimos, bueno, pues la pendiente de la recta tangente es lo que nos dé la derivada. Eso ya lo vimos desde que vimos la definición de derivada. Pero hay un detalle. Este es un círculo, no es una función. ¿Sí? Entonces, el círculo, por ejemplo, este círculo tendría una ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Y yo sé que alguno por ahí diría, profe, pues despeje la y. Nomás que hay un problema al despejar la y. Si yo despejara la y
y lo dejara así, como la raíz de 4 menos x cuadrada, resulta que ya no sería la gráfica de un círculo, sería la gráfica de medio círculo. Desaparecería la mitad de la gráfica. Por eso es que no puedo utilizar un despeje, ¿sí? Siempre que despejan un cuadrado y lo pasan como raíz, pierden la mitad de la gráfica, pierden la mitad de los resultados. Siempre. Porque acuérdense que el cuadrado no tiene inversa. Y lo que invertimos con raíz es la mitad de la parábola. Entonces, ¿cómo se le hace? Bueno, es más sencillo de lo que parece. Simplemente voy a derivar con respecto a x todo. X cuadrada más y cuadrada. Y también del otro lado voy a derivar con respecto a x. Derivada de x cuadrada con respecto a x. ¿Qué nos queda? 2x. 2x. Derivada de y cuadrada con respecto a x. ¿Qué nos queda? ¿Qué quedaría? ¿2y? 2y. Es que no escuché, era derivada de y cuadrada, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero con respecto a x. Sí, verdad es que pensé que había escuchado mal. No es con respecto a y. Es con respecto a x. No es solo 2y. Son variables diferentes. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Se le añade la de derivada de y sobre derivada de x o al revés? Exactamente. Porque no se usa x a la n, se usa u a la n. Y aquí sería n por u a la n menos 1, que sería la 1, por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Y así se queda. ¿Sí? Acuérdense que cuando son diferentes, ¿sí? La derivada de y no es 1. Se queda como derivada de y con respecto a x. Igual a derivada de 4, pues este sí es constante todo el tiempo y su derivada es 0. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es despejar la derivada de y con respecto a x. Entonces voy a pasar ese 2x restando. Y el 2y lo paso dividiendo. Menos 2x sobre 2y. Aquí es evidente que se pueden simplificar. 2 entre 2 se eliminan. Y me queda menos x sobre y. Y esta es la derivada que me dice todas las rectas tangentes del círculo con radio igual a 4. ¿Sí? O sea, de la ecuación que planteé
en un inicio, que sería esta de acá. Ok. ¿Dudas? Ninguna. Vamos a otro ejemplo. Supongamos una ecuación que sea 3x cuadrada menos 2xy más y cuadrada igual a 16. Ok. Lo que tengo que hacer es derivar toda la ecuación de ambos lados de la ecuación. Entonces, derivada de 3x cuadrada. ¿Qué 6x. sería? 6x. Derivada, ¿cómo derivaría menos 2xy? U por B. Con u por b. Entonces, u, lo voy a tomar con todo y signo para no equivocarnos ahí con el signo. Es una buena costumbre. Entonces, menos 2x por la derivada de b. Derivada de y, dijimos que con respecto a x se queda como derivada de y. ¿Sí? Más b, que sería y, por la derivada de u. Derivada de menos 2x sería menos 2. Y así se queda. Más derivada de y cuadrada. ¿Cuál sería la 2y. derivada? 2y. ¿Solamente 2y? Derivada. Derivada de y sobre derivada de x. Ok, les recuerdo que no se dice derivada de y entre derivada de x. Es cierto, Se dice perdón. derivada de y con respecto a x. Perdón, se me olvidó. No, está bien, estamos aprendiendo. Y no se les olvide, derivada de 16. Es 0. Pero no vayan a dejar el 16 ahí. ¿Sí? Hay que derivar de los dos lados de la ecuación. Lo que sigue es despejar la derivada de y. Entonces voy a dejar 2y. Voy a poner primero el 2y porque es positivo. Derivada de y con respecto a x. Y luego menos 2x. Con respecto a x. Y lo demás lo paso al otro lado. Menos 2y pasaría sumando. Y 6x pasaría restando. Permítanme tantito.
Ok, perdón por la interrupción. El siguiente paso, bueno, o el propósito de esto que estamos haciendo es saber quién es de y sobre de x. Entonces, vamos a factorizar de y sobre de x para poderlo despejar. Aquí nos queda 2y menos 2x por la derivada con respecto a x igual a 2y menos 6x. ¿Sí? Y este término que estamos multiplicando lo pasamos dividiendo. Quedaría así. Luego, aquí si podemos simplificar algo, lo simplificamos. Aquí lo único que parece ser simplificable es que todos los números que hay ahí tienen mitad. Entonces sería como factorizar un 2 en la parte de arriba, que nos quede y menos 3x, y un 2 en la parte de abajo, que nos quede y menos x, y eliminar el 2 de arriba con el 2 de abajo, de manera que nos quede y menos 3x sobre y menos x. Y esta sería la derivada. Ok. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Ok, volvamos al problema del círculo. En el problema del círculo, la ecuación original, dijimos que era x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Y luego sacamos la derivada y nos salió menos x entre y. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar la segunda derivada. Voy a suponer que me estaban pidiendo no la primera derivada, sino la segunda derivada. Entonces, lo que voy a hacer es derivar nuevamente ambos lados de la ecuación. Esto después de haber tenido despejada la derivada de y con respecto a x, ¿eh? Creo que mejor lo escribo aparte. Derivada con respecto a x de lo que ya tenía, o sea, la derivada de y con respecto a x. Y luego, derivada con respecto a x de menos x sobre y. Al derivar la primera derivada, me queda la segunda derivada de y con respecto a x. Y luego, para derivar este otro término, pues voy a dejar el menos afuera. Y sería una división, por lo tanto sería con la fórmula de u sobre b. Sería b por la derivada de u de x, que es 1, menos u es x por la derivada de lo que está abajo, que sería y. Y se queda como derivada de y con respecto a x sobre b cuadrada, ¿sí? Ahora, el detalle es que esto no se puede quedar así. No se puede quedar la primera derivada dentro de la segunda derivada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, donde está la primera derivada, vamos a sustituir a lo que equivale la primera derivada, ¿sí? De manera que esto nos quedaría que la segunda derivada de y con respecto a x es igual
a menos y menos x por derivada de y con respecto a x, que fue menos x sobre y, entre y cuadrada. Y esto nos quedaría el menos que tenemos ahí pendiente. Aquí queda y. Aquí queda menos por menos más. X por x, x cuadrada sobre y entre y cuadrada. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí la suma de fracciones. ¿Sí? Tendremos que sacar como un denominador, de modo que la segunda derivada sería y entre 1 por y sería y cuadrada, más y entre y por x cuadrada sería x cuadrada, todo sobre y cuadrada. Y aquí pues vamos a utilizar la ley de la tortilla sin perder de vista cuál es la división principal y sin que se nos olvide el menos que teníamos antes. Extremos por extremos y medios por medios. Sería menos x cuadrada, perdón, y cuadrada más x cuadrada sobre y por y cuadrada sería y cúbica. ¿Sí? Y podríamos pensar que ahí se queda el problema. Sin embargo, hay otra sustitución que nos puede reducir mucho este resultado. Y es que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. De acuerdo a nuestra ecuación original. Entonces, esto sería lo mismo que tener menos 4 sobre y cúbica. ¿Sí? Entonces, ya cuando llegamos al término de la segunda derivada, vamos a tener que utilizar algunas sustituciones, mínimo esta. ¿Sí? Siempre que tengamos que sacar una segunda derivada implícitamente, vamos a tener que hacer algunas sustituciones. Ok, ¿dudas? No, ninguna. No se les olvide, tengan cuidado en este tipo de derivadas cuando deriven la y, ¿sí? O cuando deriven otra variable que no sea la misma, en este caso, que no sea la misma que x. Ok. Bueno. Si no hay dudas. ¿Puedo quitar la pizarra? Sí. Sí, se gusta, profe. Sí, profe. Bien. Vamos pasando lista.